Mel Gregorini, licenciado en psicología, docente universitario y unas especialidades que ahora nos va a contar a todos. Bienvenido al viaje. Este sería el tercer viaje que hacemos con el escarabajo cósmico. Y bueno, volvimos a La Plata. Habíamos hecho el primer viaje a La Plata, ahora volvimos a La Plata y, y bueno, decidimos ir a visitarlo a Mel, que es amigo mío desde hace unos veintitantos años, para que en este tan pretencioso anhelo de seguir aprendiendo todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos vincula de alguna manera con el medio ambiente, con el medio externo a nosotros, con todo aquello que tampoco, que incluso hasta desconocemos, y también con nuestro medio interno, diría yo, porque, bueno, Mel, nosotros somos seres humanos, ¿no? Tenemos, me imagino, una psiquis, una conciencia, etcétera, pero bueno, no me quiero meter en temas donde voy a patinar seguramente. Así que, Mel, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por tu Bueno, tiempo, bienvenido al igualmente. viaje. Te aviso que a todos los que yo voy visitando los subo en el escarabajo y los llevo conmigo a hacer todo el recorrido. Está muy bien. Así que, bueno, Mel, me dejé un par de cositas para presentarte. Una especialidad tuya que precisamente creo que tiene mucha vinculación con, con lo que muchos tenemos interés en estos temas. Contame un poquito vos a qué te dedicás o Me cuáles dedico a han la sido tus atención. especialidades. Yo me especialicé en psicología forense. En la psicología forense es el que estudia los perfiles tanto de las personas también como lo de los criminales. O sea, lo que todos ustedes están viendo en las series que están de moda hoy, en el 2006, 2007 y 2008, donde terminé la especialidad, se hablaba de otro tipo de perfil. Hoy ha evolucionado mucho la investigación sobre lo que es el estudio del cerebro y de la mente, y vamos viendo cada vez más cómo estos perfiles de personalidad, valga la redundancia, están dando vuelta en nosotros. Pero eso abrió mucho también de mi residencia en el hospital de Romero, de Melchor Romero, al Alejandro Cor, el hospital, y pudimos encontrar ahí, por ejemplo, por mi lado, un montón de fenómenos que no tenían explicación y que hoy en día tampoco la tienen. O sea, fenómenos de personas que tenían alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, que realmente son muy misteriosas y todavía no dejan, nadie las puede explicar. Sí se Claro, puede teorizar que está, pero nadie puede decir en concreto por qué ven, por ejemplo, porque hay gente que dice que ve, tiene relación con gente extraterrestre, que es un poco los temas que yo he visto que tratás, sí, o que personas que están muertas. Esto hay un montón de experiencias que uno ha visto que la ciencia no los puede explicar. claro, exactamente. Bueno, me ganaste de mano. La única pregunta que había preparado para esta noche era esa. Digamos, ¿cómo se relaciona la psicología con el mundo de los misterios? Bueno, me lo acabás más o menos de explicar, de desarrollar el tema de la relación que existe en tu caso como un profesional de la psicología al tratar a estas personas que dicen tener o encuentros, digamos, con seres, comunicación con seres, aunque sea percibirlos, ¿no? También de alguna manera. Con respecto a eso, si nosotros tuviésemos que, o vos tuvieses que explicarme como para que yo entienda, ¿no? ¿Qué es la realidad o qué se puede concebir como realidad desde el punto de vista psicológico? Mira, la psicología la explica de una manera muy concreta. Existe una realidad, es una doble R. Por ejemplo, yo le digo, una realidad real, concreta, que yo estoy en este momento a hablar con vos, estoy interactuando,
todo mi cerebro está en funcionamiento y después hay una realidad subjetiva que es mi propio mundo. Y ese propio mundo está conectado con todo mi interior y se conecta con muchas partes mías que no tenemos contacto. O sea, la conexión con nuestro cerebro total es inexistente. En realidad tenemos muy poca conexión real con la realidad real, porque siempre es un recorte y ese mundo interno es inmenso. Y ahí es Sí, donde vienen todos los fenómenos que a veces no podemos explicar o cuando tratamos de explicarlos nos quedamos cortos, sí, pero sí, podemos decir que la realidad es un conjunto de un montón de información que viene del el exterior y nosotros la traducimos y después volvemos a catapultarla. claro, digamos, a ver si yo te estoy entendiendo más o menos bien. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Nosotros estamos, yo voy y estoy en una habitación donde hay una silla, ¿no? Una habitación vacía donde hay una silla. Viene una persona y me dice, sí, veo la silla, pero aparte escucho un ruido, que yo capaz que no lo escucho. O veo que ahí está la silla y ahí hay algo como una luz arriba de la silla, por ejemplo, ¿no? La pregunta que yo siempre me hice era, bueno, nosotros percibimos la realidad que después entiendo que nuestro cerebro, perdóname las expresiones, este, nos describe, o sea, si yo percibo algo que tiene una forma determinada, mi cerebro interpreta que eso es una silla, por ejemplo, y entonces es ahí donde yo racionalizo y digo, estoy viendo una silla. Después puedo estar diciendo no veo nada más, porque capaz que los ojos sí lo perciben dentro del infrarrojo y el ultravioleta, pero el cerebro hay algo que no le llama la atención y por ahí no me lo describe, no me dice que estoy viendo algo más. Este, y capaz que esta persona que está al lado o puede ver, entiendo yo, capaz que desde el punto de vista teórico, y eso es lo que no está probado aún, que pueda haber, por ejemplo, más allá del ultravioleta o del infrarrojo, entonces efectivamente está viendo algo, una figura o una luz o algo más que yo no puedo ver, ¿no? Entonces es ahí yo donde decía, bueno, ¿cuál es la realidad? Una realidad puede ser para mí una realidad determinada y para la otra persona puede encontrarse con una realidad diferente en algún punto respecto del mismo escenario, digamos. O ya Sí, estaríamos hablando de que hay alguien, alguno de los dos, que tiene algún problema en los sentidos o en... no, mira, las alteraciones sensoperceptivas se llaman, algunas son muy básicas, algunas se dan por una alteración química, algunas se dan por el consumo de algo, hace mucho tiempo era el consumo de alguna droga, los LSD, pero eso llevó a preguntarnos, a ver, ¿pero eso que la gente ve existe realmente o la crea? Y ahí viene todo un tema de si esa información está o existe en un mundo como paralelo, en un Claro, plano paralelo. Es esto como vos decís de la silla. Mira, los dos vamos a ver la silla, pero no, los dos no la vamos a ver de la misma manera. Y eso tiene que ver con algo que hay un tipo que seguramente lo escuchaste, que se llama Carl Gustav Jung, sí, que habla del tema de los fenómenos de conciencia. La apertura de conciencia te permite tener mayor apreciación sobre distintos fenómenos. Hay que estar preparado y estar abierto ante esos fenómenos. Si no, es muy difícil que los veas. O claro, sea, la postura que uno tiene es que existen, sí. Hay gente que está preparada y tiene mayor capacidad de percibir otras variedades dentro de ese conjunto que es la realidad. claro. O sea, yo sí, a ver si te entiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, este, yo soy medio sordo y hay ciertos sonidos que yo no escucho, pero que están en el ambiente. Es- Viene otra sí, persona con una condición auditiva un poco mejor y me dice, no, no escuchás allá, claro. Este, eso también pasaría a nivel conciencia, digamos, por lo que claro. me estás diciendo.
Hay gente que por ahí tiene una capacidad de conciencia que ha desarrollado de alguna manera diferente a otros, y por eso puede estar en contacto con Sí, de hecho entidades, en se este ve, caso. una vuelta yo lo hablaba con una persona eh, que es muy religiosa y ella decía, esta persona, que es una mujer, decía que realmente el impacto, por ejemplo, en los místicos, era cuando llegaban a ese máximo nivel de conciencia y conexión con el universo. Sí, Y esa conexión con el universo tenía que ver justamente con todo esto de aperturas de conciencia. O sea, uno claro, va subiendo escalones, escalones, hasta que es un proceso que uno ve en los chicos también. En los chicos, al contrario, uno piensa que no tienen conciencia y es cuando más conscientes están. Por eso los chicos son los primeros que perciben lo que es paranormal, lo que es la fantasía, hasta uno puede decir el amigo invisible, que es algo que no lo ven, pero ellos lo sienten como real, lo vivencian como real. Cuando vamos creciendo se nos va achicando eso, sí, esa apertura, como ese canal de conciencia. Y vamos perdiendo como si fuera seguidores. sí. El tema es ampliarlo, volver a ese punto y empezar a preguntarnos por estas situaciones, pero ¿por qué es raro una cosa si uno sabe que puede pasar tranquilamente? Claro, bueno, precisamente, ¿no? Vos que mencionás a los chicos, por ahí antes de comenzar el programa estábamos hablando un poco de los miedos, ¿no? Este, eh, Cuando uno tiene miedo, yo por ejemplo, en parte estoy acá haciendo escarabajo cósmico como para enfrentarme a muchos de los miedos que yo he tenido, ¿no? Entre los miedos que yo he tenido, que sigo teniendo, puede ser el de encontrarme con una entidad extraterrestre, encontrarme con un duende, con un fantasma, con un espíritu, no sé, etcétera. Ese miedo yo siempre por ahí trataba de ver, bueno, ¿a qué se debe el miedo? ¿No? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Estamos hablando ahora. Sí, hay, eh, cuando uno estudia el miedo, hay que saberlo que primero viene de una cuestión filogenética del ser humano que compartimos con otros animales, que es un miedo que se llama la amígdala. Acá en este lugar, por eso la mayoría de los suicidios se pegan un tiro acá, que es como una avellana que tiene una función que se llama función amigdalina. ¿Por qué esto yo lo digo y es así, técnicamente? Porque es donde se activa el miedo y el miedo tiene tres respuestas básicas. Una es la huida, la otra es que te quedas congelado, te quedas paralizado ante lo desconocido, y el otro te puedes volver agresivo. Pero el tema es qué estímulo a uno lo pone o lo activa en estas tres vertientes que tiene el miedo. Y entre todos los fenómenos que uno ve, si uno ve, no sé, ve una pelea, se va a asustar, va a reaccionar de una manera, si te insultan, va a resultar de otra, con miedo o no, pero los fenómenos que vos hablás, siempre está el congelamiento y el descreimiento. Es como un mecanismo defensivo que tenemos. No, esto no pasa, esto no pasa, esto no puede pasar. En realidad es como un engaño para dejar tranquila nuestra cabeza. Claro, bueno, mirá, porque por ejemplo yo me imaginaba recién cuando vos estabas nombrando a los chicos, ¿no? A los niños, que tienen por ahí esa o apertura de conciencia o, no sé, un mayor grado de fantasía quizá para algunos, pero lo cierto es que muchos de los que hemos sido padres y uno ha escuchado testimonios y relatos de que por ahí viene el nene asustado a decirte, el nene o la nena, a decirte que tiene miedo porque le pareció ver, o porque vio una sombra, o porque vio algo que le asustó. Inmediatamente yo creo que por reflejo uno le dice, no, bueno, quédate tranquilo, los fantasmas no existen, los duendes no existen, los extraterrestres no vienen, como para decirle eso, ¿no? Eso puede ser un poco lo que vos decís, que de grande, si te llegás a enfrentar a algún fenómeno similar, em- como de chico te dijeron tanto que no existía, vos igualmente lo seguirás viendo, ¿no? Pero tratás de autoconvencerte de que no existe, de que es tu imaginación y qué sé yo, y de alguna manera, a medida que vas creciendo, por ahí dejás de percibirlo,
de grande por ahí te vuelve a suceder de encontrarte con algo que, de esos fenómenos que no podés explicar, y también entonces te lo empezás como a negar. Eh, Sí, sí. Yo creo que los chicos tienen mayor percepción de lo fuera de la norma, lo paranormal, que los adultos. Y cuando pasa en algún adulto, lo primero que se dice es que o está alucinando, está delirando. Hay delirios y alucinaciones, pero cuando uno investiga las alucinaciones, los delirios o los procesos de alteración de conciencia, todos tienen como una raíz común, que es justamente el miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido tiene que ver con que realmente es como intolerable para el ser humano lo que no conoce, lo aterra. Por eso sí, es que hay mucha negación con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Eso fue una cuestión cultural que se fue haciendo en el hombre. El tratar de tapar la verdad, el tratar de obstaculizar a veces estas tomas de conciencia. O sea, pensemos en esto, Esteban, que recién en el siglo XIX se lo empezó a entender a los nenes, la psicología, empezó a entenderlo como un ser independiente. Antes se veía que era como algo que venía y te transformabas en adulto. Eso nos pasó a nuestros abuelos, cuando te sacaban y te decían, te tenés que poner los pantalones largos, dejalos cortos. Y eso era que no se los escuchaba a los nenes. Y hoy cuando uno claro. escucha a los nenes, tiene mucho más información de este mundo sensible que de otras situaciones. Claro, este, por eso, yo si te escucho a vos, diría, bueno, para la psicología, o por lo menos para Mel, no descartaría que esa realidad que nosotros no percibimos y que hay personas que sí la perciben, exista realmente. No solamente, o sea, no sería imaginación, sino una percepción por demás de la media, digamos, ¿no? Claro, sería una Eh, percepción más agudizada que tienen algunas personas con mayor apertura de conciencia que pueden ver claro, mejor la realidad. que pueden ver mejor la Esta realidad, realidad claro. más ampliada que sí. Entonces, por ahí, si yo tuviese que darle algún consejo a alguno de mis hijos que viene para decirme que tiene miedo porque, sí, porque vio un duende, vio un fantasma, este, por ahí, si uno en vez de decirle no existe, le dice, bueno, a ver cómo era, lo escuchás para que te lo describa, para esto, lo otro, y por ahí, porque entiendo yo también que si uno lo logra entender, ¿no? Como es precisamente un elemento más de la realidad que nos envuelve, que nos rodea. Así como le debemos tener miedo, por decirte una cosa, a un perro malo, pero a un perro bueno no. Capaz que estas entidades también puede haber buenas y malas, algunas que sean agresivas y otras que no, otras que sean acompañantes, y ahí empieza por ahí la interpretación de esas personas que tienen esa capacidad de no asustarse, de no echarse para atrás y de que no les genere un trauma tampoco. Qué sé yo me imagino que estás en tu casa y se mueve la taza, sin que nadie, estás vos solo. Yo lo primero que hago es asustarme, lógicamente, pero capaz que si tuviese alguien con quien hablar que me diga, no, mira, esa taza se movió porque, por decir un ejemplo, es tu abuela que quiere, que la mueve para que sepas que está ahí, que te está acompañando, que no estás solo. Este, entonces es lo que, bueno, un poco lo que vos estabas diciendo. Por ahí el miedo a lo desconocido, culturalmente me parece que no estamos, como que lo seguimos negando, ¿no? Como ¿Sí? que es un tema tabú, de ciertos temas por ahí no se puede hablar, da miedo, no lo podemos explicar, lo ignoramos. Sí, tenemos culturalmente todavía mucho miedo y el miedo es una herramienta, cuando es como defensivo, como mecanismo de defensa, es muy eficaz, pero también
nos tapa y no nos deja ver un montón de cosas que son muy tangibles. O sea, una de las cosas que es la intuición. Perdemos la intuición y esa capacidad que es innata del ser humano, la capacidad intuitiva, se ve bloqueada justamente por el miedo. De hecho, fueron procesos culturales que fueron haciendo esto. A ver, yo a la Sí, gente le digo, a ver, hay gente que es católica, y le digo, pero vos rezás a algo o a una entidad que te va a proteger, pero negás que exista otra cosa. ¿Cómo se claro, entiende? Rezás a algo que nunca viste, que sentís, que se profesa, pero donde te dicen que hay una entidad que es totalmente distinta, automáticamente no lo pueden hacer. Y eso es lo que yo te decía al principio de la charla. Mira, cuando uno ve que existe la maldad, bueno, pero ¿qué asociamos? Bueno, nadie puede imaginar al demonio, pero sí puede imaginar la parte positiva. Y eso es como un mecanismo también. De hecho, es un mecanismo para negar. claro, En esta cultura usamos mucho la negación para entender que existe, que hay cosas que no podemos tolerar. O sea, ¿por qué? Porque no es que nos volveríamos locos, pero sería muy loco si el día de mañana baja alguien y te dice, yo digo, bueno, cuando una vuelta lo charlaba con una de mis hermanas, decía, no, porque hay como una presencia, digo, bueno, quizá que se me parezca, así yo ya me dejo de joder y creo en esas cosas. claro, Entonces, bueno, pero si la gente ya automáticamente cuando dice hay una presencia, tiene miedo, sí, tiene resquemor o se paraliza. Que es mucho sí, el sí, fenómeno que a vos te gusta, Esteban, el tema de los ovnis. O sea, ¿por qué le tenemos miedo? Porque es desconocido. No sí, sí, sabemos sí, cómo, cuándo, por qué. Pero está esa pregunta metida dentro, que está relacionada con el miedo. claro. Yo supongo que ese miedo a lo desconocido, este, o sea, el miedo es evidentemente parte del ser humano, desde que precisamente es ser humano, desde que estaba en las cavernas, ¿no? Desde que empezó a empezar, comenzó a dar los primeros pasos sobre esta sobre esta tierra. Ujú. Este, vos recién me comentabas respecto de los primeros miedos que tuvo el ser humano, ¿no? Que era precisamente a la noche o ahí, yo me imagino, es un miedo natural al no ver a la oscuridad, ya uno le tiene miedo, hasta que De prendes la luz y ves que está todo, ¿no? hecho, el gran dominio del ser humano fueron dos dominios que tuvo, que lo hicieron evolucionar. Uno fue el fuego, que hay toda una película de Steven Spielberg, se llama La Guerra del Fuego, de 1000 años, pero cuando el ser humano pudo dominar al fuego, hizo luz. Y ya la noche dejó de ser tan temible. Pero ¿qué pasa? Eran atacados los seres humanos. O sea, no éramos como somos ahora, que agarramos un arma y podemos dominar. Al contrario. Y lo otro fue la alimentación. Al cambiar la alimentación empezamos a comer distinto y se entró a ampliar esa conciencia. Pero siempre mirando las estrellas. Claro, Por eso es que siempre, hace poquito, el sábado, fue que se hizo un vuelo, ya no, creo que fue el de en la NASA. sí, De hecho, he estado ahí en ese lugar y es impresionante. sí, Entonces vos decís, pero ¿por qué tanta obsesión tenemos con viajar a las estrellas? Porque algo hay ahí. claro, O sea, y yo creo que viene y remite, como mira, un ejemplo muy básico es por qué cuando comemos asado nos gusta ver el fuego. Porque viene de esa memoria ancestral. sí, 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 es Yo creo verdad, que viste, el ser frente, humano en ese inicio ha visto algo, claro. estamos hablando de millones de años de evolución, ha visto algo y ha quedado sorprendido. Sí, yo no sé si me estoy metiendo en un terreno barroso, pero ahora cuando estabas mencionando esto, por ahí tengo entendido, al menos conceptualmente, ¿no? Que por ahí la parapsicología por ahí entiende o divide, digamos, determina que existen las personas y existen los seres humanos y que en realidad nosotros, o sea, la persona entendida como un ser humano con cultura, ¿no? Y con otras cuestiones que te van de alguna manera limitando esa capacidad natural del ser humano
como son por ahí las que estudian, entiendo yo, vos corregime, Mel, si estoy diciendo Sí, muchos sí, sí, disparates, no, sí. el tema de la telepatía y alguna otra capacidad extrasensorial o la precognición, que por ahí, este, alguna vez he leído que por ahí la, la parapsicología, la antropología eh, eh, hacía referencia a que nosotros teníamos por ahí, porque no nos había quedado otra que desarrollar otros sentidos, porque te tenías que alejar para ir a buscar el alimento y dejabas la familia, entonces por ahí algo te advertía que estaban en peligro tu familia o tu aldea, entonces por ahí vos te daba tiempo para volver y tratar de evitar que sí, que ese depredador se haga de la aldea. ¿Puede ser algo de eso? Que, Sí, de hecho existe si vos le preguntás a cualquier mujer que existe esa conexión que se estudió mucho en psicología, la conexión entre madre e infante, o sea, cómo la madre se da cuenta, hay un sexto sentido que se desarrolla, que las madres los tienen, más que nada las mamás, y no digo que sea mamá biológica, sino la mamá en cuanto a función maternante, que se despierta algo y vos puedes percibir o sentir cuando el chico llora y yo no lo escucho. Y esa es una habilidad que el ser humano la pierde o no la entrena o la deja de usar, pero que estar está. Y eso yo creo que antiguamente era un método de comunicación muy pleno. O sea, esa percepción que vos tenés que puede estar pasando algo, era como un radar que te daba la indicación o te daba la información, te llegaba el mensaje de que alguien estaba en peligro y claro, tenías que hacer tal cosa. Después hubo como un exceso de razonamiento y esa cuestión quedó como desperdiciada. Pero hoy las nuevas investigaciones que hay, tanto en la neurociencia, la neuropsicología, están hablando de eso justamente. Hay sí, personas que tienen esa capacidad de percibir algo que está como imperceptible para el otro. claro. Eso Sí, 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 es algo que se está desarrollando cada vez más y hay experimentos que se hacen sobre eso. Hay uno muy famoso que tiene muchos años, estamos hablando cuando Jung y Freud hay una película que se llama El Método, que en realidad Jung era un tipo que creía mucho en la astrología, de hecho, el tipo que habló muchísimo de estos temas. Entonces él le cuenta el caso de que su hija, la de Jung, soñaba con un soldado de la Primera Guerra Mundial que estaba muerto abajo de su habitación. Freud decía que estaba psicótica, de que tenía alucinaciones, de que había que tratarla, que todo lo que quisiera. La chica seguía soñando con que estaba abajo de su habitación, de su cama. Hasta que un día Jung se cansa y saca todo el piso. Y que había abajo un soldado muerto de la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿cómo lo descubrió la chica? Soñándolo. claro. O sea, el sueño es un modo de conexión. De hecho, también la historia de Jung es que él era el único psiquiatra de todo este grupo, psiquiatra, y después se dedicó mucho a la antropología, y un paciente le relata que internado en una clínica en Alemania, le comenta de que él veía un tótem de tal manera, de tal otro, tal otro. Entonces, en un viaje que él hizo justo con Freud, descubre que una tribu canadiense tenía el mismo tótem que ese paciente le había dicho y ese paciente nunca estuvo en contacto con esta tribu de Canadá. Ahí es donde empieza a hablarse y Jung ahí hace la ruptura con Freud y se viene toda una rama que es la que estamos hablando, de que bueno, esto no es, o sea, tanto, no somos tan limitados. Y eso es lo que dio el nombre al inconsciente colectivo. Estamos todos conectados. Es una gran matrix, estamos conectados, pero no solo entre nosotros, sino con el universo. Claro, Pasa que a veces cuando uno lo habla así, parece raro, pero en realidad esto ya se viene hablando hace bastante. sí, sí, sí. Y precisamente acá en Escarabajo Cósmico es donde nos interesa desarrollarlo. Claro, Este,
Bueno, por eso es súper interesante, yo entiendo todo el tema de cómo se fue aparte descubriendo esto, o mejor dicho, redescubriendo, precisamente porque ese instinto del ser humano, vos decís, de mirar las estrellas, de rodear, de juntarse alrededor del fuego, eh, bueno, y tantas otras cosas que por ahí el hombre hace precisamente como instintivamente o que tiene cierto afán de hacerlo, pero instintivamente, que ni te pones a pensar qué lindas son las estrellas, me voy a poner, sino es simplemente estás ahí, mirás y sentís algo. Para mí mirar las estrellas siempre significó algo. Desde una conexión con los que no estaban hasta las preguntas esas que habrá allá, pero siempre es como que momentos que por ahí he estado solo, nunca me sentí solo al mirar las estrellas. Bueno, con relación por ahí a lo que es el consciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo. Sí, sí. Eso sería, por eso, como una memoria, no solamente vos decís de la humanidad toda, de nuestros antecesores y todo eso, sino como una memoria medio universal donde podemos llegar a tener, a recibir de alguna manera, inconsciente, entiendo, este, información de qué es Claro. precisamente lo que nos Todos rodea. tenemos compartimos toda la información. Uno de los planos donde se va, que es lo que plantea Jung, es en el inconsciente colectivo. O sea, ¿por qué se Claro, habla de eso? Bueno, esa información, como hoy se ve, hay una película famosa, La Matrix, que es como una sí, matriz que tenemos nosotros. Bueno, toda esa información está ahí. Y no solo la información básica, sino también nuestros antepasados. claro, Pero de años de evolución. Lo que vieron ellos está en nosotros, en nosotros. claro, eso es No es que espectacular, no está. Está está, claro, inactivo o activo. Por eso claro, hay mucho de la teoría junguiana, cuando empieza a hablar de esto, dice que hay muchos fenómenos que estos pacientes, por ejemplo, ahí donde hablaba del caso, como un tipo en Alemania del 1940 y pico, alucina, entre comillas, que ve un tótem de tal manera y existe en Canadá. O sea, sí, es un fenómeno que excede lo normal. Lo normal es que alucine con, no sé, que lo quieren matar, supongamos. sí, 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 Pero esa alucinación es muy profunda y lo que se importa no es tanto la alucinación, sino la información que tiene. claro, O sea, que ese de- aborigen de Canadá estaba conectado con ese tipo internado en un neuropsiquiátrico de Alemania. Que estamos hablando, Esteban, de sí, la sí, década de 1940. Imagínate sí, ahora sí, sí, 2020. ¿Qué pasa? Toda esa información se carga en nuestra matriz. Y está de ahí. vez en cuando aparecen algunos destellos. Claro, bueno, también me pareció muy interesante lo que decías, con relación, supongo, a todo esto, también el tema de los sueños, porque nosotros pertenecemos a nuestra cultura, bueno, occidental con la que nos hemos formado. El sueño creo que no se le da trascendencia. Y lo que vos estabas diciendo recién, en cuanto a la esencia del ser humano, vos ves que hay, eh, ¿cómo es? Comunidades este, ancestrales que les daban una importancia eh, elemental a los sueños, a las Sí. advertencias que podían llegar a tener en los sueños y lo consideraban, entiendo, como parte activa de tomar decisiones, de la realidad que vivían tanto, digamos, lo que habían soñado, por ahí le significaba algo y hasta lo tomaban como algo que hubiera sucedido de verdad. Sí, de hecho, en el antiguo Egipto, los faraones tenían como una interpretación de los sueños, un interpretador, un nexo con ese mundo onírico, que ahí es donde Freud toma sus herramientas y lo lleva más a lo científico. Pero no es que lo tomó y dejó de existir lo otro. No, Sí, siguió existiendo. O sea, y no, ahí no, es no, donde en los sueños se ven muchos mensajes que
están funcionando de manera más libre. Claro, y tienen que ver con el inconsciente colectivo o tienen que ver con otra... Y Tiene que no, ver, donde se nutre, cuando vos empezás a soñar y entras en el sueño, obviamente tiene una explicación fisiológica, pero también la psicológica, es que vos te conectás a esa matrix, te pones en línea y claro. puede entrar información de cualquier lugar. Sí, sí, sí. Y ahí es lo Bien, novedoso y también a veces es la contraprueba, lo aterrante. Porque claro. quién se va a dormir tranquilo, yo digo, mira, vas a soñar con tu abuela o con tu abuelo o con algo que es desconocido. Entonces, Sí. ahí es también donde le tenemos miedo y buscamos siempre la explicación y explicar, 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 cuando en realidad hay que dejar que pase. Claro, exacto. Sería eso. Hay que dejar que pase, no tanto buscarle la explicación y explicación y explicación. Claro, Pero bueno, es algo que está este, por ahí ya muy metido en algunos casos de querer buscar una explicación a todo que obviamente no lo vamos a poder entender. queremos explicar todo, queremos entender todo y uno lo que tiene que ajustar es, en vez de tanto eso, sino de dejar que atraviese, Claro. qué Bien. sentiste, cómo lo viviste, o sea, tener otra capacidad justamente que no es la del entendimiento, porque encima la del entendimiento es bastante finita, es muy chica. Por eso, Claro. cuando vos mirás, como vos decís, las estrellas, la inmensidad, ahí te das cuenta que sos un granito de Sí. arena en un océano, una gota en un océano. Pero no puede ser que nosotros seamos el centro del mundo. Lo No, mismo no, pasa, claro. bueno, pues si la psicología es esto, simplemente lo que yo vi en primer año, segundo año, tercer, en mi época eran 6 años, ¿es esto solo o es algo más? Y Sí. bueno, cada vez se amplía, se amplía, se amplía, se amplía y se cree más. Cada vez más. Sí, sí, Bien. es infinito lo que está pasando. Bien. Yo no te quiero sacar mucho más tiempo, pero te daría un par de preguntitas más. Dale. Este, acá, por ejemplo, volviendo a un caso en concreto donde haya alguna persona que entienda, ¿no? Que vivió algún evento traumático con encuentros. Por ahí hay muchos que son conocidos de abducción, otros, si querés, sí, con seres espirituales, o sea, espíritus, otros interdimensionales, fantasmas, lo que sea. La psicología hoy tiene herramientas, tales como por ahí fue en algún momento la hipnosis o alguna regresión que pueda llegar a darte a vos como profesional un panorama de lo que realmente esa persona vivió, que quizás no se acuerda, o por estos bloqueos que hablábamos al principio, de los miedos, de la negación, se puede husmear, digamos, en la conciencia de esta persona a través de alguna técnica. Sí, hay una técnica que se utiliza, la hipnosis dejó mucho, porque como que llega a un determinado nivel nada más, no profundiza del todo, pero hay una técnica que se utilizaba y hoy tiene cierta relevancia, que se llaman los sueños dirigidos. O sea, uno se tiene que recostar, generalmente a veces se seda, hay un proceso como sedativo, no farmacológico, sino de tranquilidad, y se libera este espacio de apertura de conciencia. De ahí donde uno puede ver tantos fenómenos, como vos decías, fenómenos que uno no puede entender. Esto se habló mucho con los fenómenos místicos, el misticismo. Por ejemplo, a mí que me gusta el cine, hay una película muy famosa que se llama Estigmas. ¿Qué pasa? Sí, Después se fue viendo que existían muchos fenómenos. Obviamente estaba el chamullero, el real y el coso que a investigar, que eran los estigmas de Cristo. Hubo toda una ciencia que se dedicó a investigar eso. Obviamente primero se los trató como locos, se los prendía fuego, se los quemaba, pero hoy en día estamos hablando, como también en esto, Esteban, nadie puede decir no existe, el que dice que no existe un fenómeno que esté fuera de nuestro alcance, está mintiendo a sí mismo. Por eso yo creo que esa cuestión, volviendo un poco a lo que vos decías, mira, nos vamos a encontrar con un montón de fenómenos que no tienen explicación.
las herramientas hay que empezar a crearlas. Esto también se vio, por ejemplo, se pone en un resonador y el cerebro, el tuyo, el mío es el mismo, pero el contenido es distinto. O sea, sí, hasta el flujo de información a veces es muy parecido, pero ¿por qué vemos otra realidad? Ahí yo creo que es porque muchas personas creen y están más conectados con eso y investigan. Por eso lo claro, más fácil es quedarse en una zona de confort, no investigar, no preguntarse, no, esto es así, no, esto, que mirar e investigar. sí. Este, sí, la verdad que está bueno, viste, ponerse a pensar de que por ahí las personas que no, que han manifestado tener este tipo de experiencias, que como decías, en muchísimos lugares durante muchísimos años se los consideraba locos y ya se los marginaba de la sociedad, de la familia o de lo que fuere, por ahí tenían muchísimo más para contarnos y para experimentar. Yo lo que Claro. creo es que por ahí, eh, no sé si están dadas las condiciones desde el punto de vista psicológico, para contener esas personas. Eso, Hay ciertos lugares que sí, pero todavía falta un poco para que realmente uno pueda entender la dimensión de lo que se está planteando. claro, está Entonces, bien. Lo importante es el mensaje que dan estas personas que nos dicen, no, no estamos solos, hay mucho más de lo que, esto, de mira, lo que se percibe habitualmente. el fenómeno de que hay algo que uno no puede ver, cualquiera que haya trabajado o trabaje en salud mental y entienda bien la salud mental, no porque estén locos, sino la salud mental, le hablo de los equilibrios, eh, sabe que esto existe, de que existe el Exacto. fenómeno, Sí, existe el hecho que no encaja, la mente trata enseguida, una parte de nuestro cerebro trata enseguida de armarlo, de ordenarlo, pero eso no quita que no exista. claro. Está bien. Bueno, cuando empecé la conversación tenía miedo que me digas, no, eso no existe desde el punto de vista, no existe. Este, la psicología lo niega, así que si vos decís que conocés a alguien que vio tal cosa, decirle que está loco. Me alegro, saber que esas personas, eh, dicen, imagino que obviamente hay patologías y hay fantasías y hay, como vos decías, pero Sí, yo creo, viste, he tenido la oportunidad de conversar con un montón de personas que lo dicen y lo dicen porque lo vivieron. Y yo siempre los escuché porque también prefería escuchar a alguien que me esté macaneando, digamos, a alguien y no dejar de escuchar a alguien que me quería contar algo y que quería de alguna manera, eh, liberarse un poco de lo que le estaba sucediendo. sí, Así sí, que, por eso es importante cuando uno ve que, sí, como decís vos, Esteban, hay gente que realmente tiene patologías mentales, tiene alucinaciones, delirios, pero hay que no confundirlo con estos fenómenos que nosotros estamos hablando. claro, O sea, si no, yo me pregunto una cosa, que todos los que escriben ciencia ficción están psicóticos, claro, que todos los que hablan de que hay algo estarían psicóticos, entonces no. sí, Pero encima es contradecir la inteligencia humana, o sea, es reducirla, porque no creemos en algo básico, pero con ningún sí, sentido. Por eso ahí se abre todo un tema que es como de otras charlas que uno dice, che, ¿por qué el ser humano está en autodestructivo? Si puede percibirlo, ¿y por qué lo niega? O sea, creemos que un avión puede volar, pero no podemos creer que exista algo que está fuera de nuestra conciencia. Y vos te claro, subís a un avión y no entendés cómo vuela. sí, 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 no, O sí, sea, absolutamente, mole de acero volando, sí, sí, y sí, sería muy narcisista creer que solamente nosotros podemos inventarlo. no, no, claro, sí, ya que hay, son muchísimas más las cosas muchísimas más las cosas que desconocemos que las que efectivamente Sí, conocemos. totalmente. Eso es una cosa que yo creo que cada vez que uno lo pueda decir, tiene que decir, no, mirá, conocemos muy poco. Todavía nos Claro, faltan muchísimos años de evolución.
O sea, y de Sí, contacto con esa evolución productiva. bien, bien, perfecto. Así que, bueno, Mel, me parece que eh, me has agotado todas las preguntas que podía llegar a tener. Este, así que, bueno, seguramente en algún momento te voy a volver a interpelar por algunas cuestiones que vayan surgiendo. Mientras tanto, te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos dedicaste. Así que te mando un abrazo muy grande y espero pronto poder verte físicamente, Está no a bien, través de... si no viajo para allá. Sí, por supuesto que tenés ganado una vueltita en el escarabajo, que siempre la prometemos. Por eso a Así- todos, cuando estos temas, uno habla de estos temas, que yo lo hablo con algunas personas dentro de mi profesión, le digo, miren mucha ciencia ficción. Uno de mis viejos siempre decía, por algo se hace, por algo se hace, por algo lo están haciendo, por algo hablan de esto, por algo... Hay una película que a mí me quedó muy grabado, que era de los universos paralelos, creo que se llama Interestelar. sí, La película, es larga la película, pero está hablando algo de esto también, que es una idea junguiana. Pero Jung no era el que la creó. Jung se dio cuenta claro, de que hay universos paralelos. No es que estamos nosotros solitos en este mundo y el resto es un... Entonces, cuando uno mira ciencia ficción, te tiene que replantear todo eso. Lo mismo cuando uno estudia psicología. Aparte de por qué estudiar, si querés trabajar o no. Pero para. ¿Esto solo es la psicología o es mucho más? bien, perfecto. Así que bueno, Mel, te mando un abrazo muy grande, espero que sigas bien. Saludos Dale, a los chicos y bueno, bueno, pronto nos veremos. dale, perfecto. Así, bárbaro. Adiós. Chao, chao.